Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Secreto de la Familia. Antes de comenzar con el caso de hoy, quiero pedirte un par de cosas. Primero, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros archivos. Y segundo, déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá donde te encuentras. Me encanta saber que hay personas escuchando estas historias desde diferentes partes del mundo, a diferentes horas del día y de la noche. También quiero que me cuentes si conoces algún caso parecido al de hoy, alguna casa en tu región donde los planos no coincidan con la realidad, donde haya habitaciones que nadie menciona o espacios que parecen haber sido borrados de los registros. Siempre estoy buscando nuevos misterios que investigar. Ahora sí, acomódate, prepárate y escucha con atención. El caso de hoy es uno de los más extraños que he tenido que reconstruir. No se trata de desapariciones, ni de crímenes, ni de herencias disputadas. Se trata de algo más sutil, más inquietante. Una casa que no coincide con sus propios documentos. Un ala entera que aparece en algunos planos y desaparece en otros. Y una familia que decidió, en algún momento, aceptar que esa parte de su hogar simplemente dejara de existir. Esta es la historia de la familia González. Archivo documental número 715. Expediente clasificado como anómalo. Reconstrucción, basada en planos arquitectónicos contradictorios, registros catastrales, inventarios patrimoniales y testimonios indirectos, periodo aproximado de los hechos, 1878 a 1942. Región, zona central de México, estado no especificado en los documentos originales. Advertencia. La siguiente narración documenta inconsistencias entre fuentes oficiales que no han sido resueltas. Se presenta tal como fue encontrada, sin intentar reconciliar las contradicciones. Capítulo 1. La Casa de los Registros. La familia González era conocida en su región por muchas cosas, pero quizás la más notable era su obsesión con la documentación. Desde que el primer González, del que se tiene registro, adquirió la propiedad a mediados del siglo XIX, cada generación había mantenido archivos meticulosos de todo lo relacionado con la casa y sus tierras. Había libros de cuentas que registraban cada peso gastado en reparaciones. Había inventarios anuales que listaban cada mueble, cada cuadro, cada objeto de valor. Había planos actualizados cada vez que se realizaba una modificación, por pequeña que fuera. Y había correspondencia cuidadosamente archivada con arquitectos, constructores, abogados y funcionarios del catastro. Esta tradición de documentación meticulosa convierte a la familia González en un caso de estudio ideal para los historiadores. Rara vez se encuentra una familia que haya dejado tantos registros de su vida doméstica. Y sin embargo, es precisamente esta abundancia de documentos la que revela el misterio central de este archivo, las contradicciones inexplicables que aparecen entre diferentes fuentes, las omisiones que no deberían existir en un archivo tan completo, y los silencios que hablan más fuerte que cualquier palabra. El patriarca fundador de la dinastía fue don Rodrigo González Ibarra, un comerciante que había hecho fortuna en el tráfico de mercancías entre la costa del Golfo y el interior del país. Nacido en 1815, don Rodrigo llegó a la región alrededor de 1845, buscando un lugar donde establecerse y fundar una familia. Adquirió una propiedad considerable que incluía tierras de cultivo, pastizales y una casa modesta que él mismo describió en una carta como adecuada para un hombre solo, pero insuficiente para el hogar que planeó construir. Entre 1848 y 1852,
don Rodrigo, supervisó la construcción de la residencia que se convertiría en el hogar de los González durante las siguientes generaciones. Contrató a un arquitecto de la Ciudad de México, un hombre llamado Sebastián Moreno, para diseñar una casa que reflejara tanto su prosperidad como sus aspiraciones. Los planos originales de Moreno, que se conservan en el archivo familiar, muestran una estructura de 2 plantas con 18 habitaciones, un patio central, una capilla privada y amplios jardines. La construcción se completó en 1853 y don Rodrigo se mudó con su recién casada esposa, doña Elvira Fuentes de González. Durante los siguientes años, la pareja tuvo 6 hijos, de los cuales 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. La casa, que don Rodrigo había bautizado como Casa de la Esperanza, se convirtió en el centro de la vida familiar y social de los González. Don Rodrigo murió en 1878, dejando la propiedad a su hijo mayor, Rodrigo González Fuentes. Es a partir de este momento que los documentos comienzan a mostrar las primeras inconsistencias que constituyen el núcleo de este archivo. Capítulo 2. El primer plano contradictorio. Entre los documentos que don Rodrigo González Ibarra dejó a su muerte, había un conjunto completo de planos de la Casa de la Esperanza, actualizados por última vez en 1875. Estos planos, elaborados por un agrimensor local a petición del patriarca, muestran la casa tal como supuestamente existía en ese momento: 2 plantas, 22 habitaciones, un patio central, una capilla y un ala este que se extendía hacia los jardines. Este último detalle es crucial. El ala este, según los planos de 1875, constaba de 6 habitaciones adicionales, distribuidas en 2 plantas, conectadas con el cuerpo principal de la casa por un pasillo cubierto. Los planos incluyen medidas precisas de esta sección: 15 metros de largo por 8 de ancho, con techos de 4 metros de altura en la planta baja y 3,5 metros en la planta alta. Sin embargo, cuando Rodrigo González Fuentes heredó la propiedad en 1878, ordenó un nuevo inventario y una nueva serie de planos como parte del proceso de sucesión. Estos documentos, elaborados apenas 3 años después de los anteriores, muestran una casa significativamente diferente. El cuerpo principal permanece igual, pero el ala este ha desaparecido por completo. Los nuevos planos muestran solo 20 habitaciones en lugar de 22, y el espacio donde antes estaba el ala este aparece ahora como jardín. Este descubrimiento, que cualquier observador atento habría notado de inmediato, no generó ningún comentario en los documentos de la época. No hay cartas que mencionen una demolición. No hay facturas de trabajos de construcción o destrucción. No hay registros en el catastro municipal que indiquen una modificación de la estructura. Es como si el ala este simplemente hubiera dejado de existir entre 1875 y 1878, sin que nadie considerara necesario explicar cómo o por qué. Los investigadores que han examinado estos documentos han propuesto varias hipótesis. La más simple es que los planos de 1875 contenían un error, mostrando un ala que nunca fue construida o que solo existió como proyecto. Sin embargo, esta hipótesis se contradice con otros documentos del archivo. Un inventario de 1872, por ejemplo, lista muebles ubicados en las habitaciones del ala este, incluyendo 2 camas con dosel, un armario de cedro y un escritorio que perteneció al padre de don Rodrigo. Estos muebles no aparecen en inventarios posteriores y no hay registro de que hayan sido vendidos, donados o trasladados a otra parte de la casa.
Otra hipótesis sugiere que el ala este fue demolida por razones estructurales, quizás debido a daños causados por un terremoto o por defectos de construcción. Esta hipótesis es plausible, dado que la región es sísmicamente activa, pero carece de respaldo documental. No hay registros de terremotos significativos en la zona entre 1875 y 1878. Y si la demolición hubiera sido necesaria por razones de seguridad, resulta extraño que una familia tan obsesionada con la documentación no hubiera dejado ningún registro del hecho. Una tercera hipótesis, más especulativa, sugiere que el ala este nunca desapareció físicamente, sino que simplemente dejó de ser mencionada en los documentos oficiales. Según esta teoría, la familia González habría decidido, por razones desconocidas, excluir esa parte de la casa de todos los registros futuros. Los planos de 1878 no mostrarían la realidad física de la propiedad, sino una versión editada que omitía deliberadamente una sección entera. Esta tercera hipótesis explicaría por qué no hay registros de demolición. No hubo ninguna demolición, pero plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué una familia tan meticulosa con sus registros habría decidido borrar una parte de su propia casa de la documentación oficial? Capítulo 3. Los testimonios de los empleados. Los archivos de la familia González incluyen, además de documentos oficiales, una colección de cartas y memorias personales de empleados que trabajaron en la Casa de la Esperanza a lo largo de los años. Estos testimonios, aunque no fueron concebidos como documentos históricos, proporcionan una perspectiva invaluable sobre la vida cotidiana en la propiedad y, en algunos casos, contradicen directamente la versión oficial que los planos pretenden establecer. El primer testimonio relevante proviene de una mujer llamada Guadalupe Hernández, quien trabajó como cocinera en la casa entre 1882 y 1894. Guadalupe dejó una serie de cartas a su hija que fueron encontradas décadas después y donadas a un archivo local. En una de estas cartas, fechada en 1887, Guadalupe describe su rutina diaria con considerable detalle. Lo que hace a esta carta significativa es una mención casual que Guadalupe hace al describir sus tareas matutinas. Escribe que cada mañana, después de encender los fogones, llevaba café al señor de la casa en su estudio, que quedaba en el pasillo que va hacia el ala vieja. Esta referencia al ala vieja es desconcertante, porque según los planos oficiales de 1878 no existía ningún ala adicional en la casa. El estudio de don Rodrigo González Fuentes, según esos mismos planos, estaba ubicado en la planta baja del cuerpo principal, cerca de la biblioteca. Guadalupe menciona el ala vieja en otras dos cartas, siempre de manera casual, como si fuera un hecho conocido que no requería explicación. En una ocasión, menciona que los niños de la casa tenían prohibido jugar cerca del ala vieja. En otra, comenta que las sirvientas más jóvenes evitaban limpiar esa parte de la casa porque les daba mala espina. Estas referencias sugieren que, al menos en la década de 1880, existía una sección de la casa que no aparecía en los planos oficiales, pero que era conocida y reconocida por quienes vivían y trabajaban allí. Otro testimonio proviene de un jardinero llamado Eusebio Ramírez, quien trabajó en la propiedad entre 1895 y 1911. Eusebio dejó un diario personal que fue encontrado entre sus pertenencias después de su muerte en 1932. El diario contiene principalmente observaciones sobre plantas, clima y las tareas de mantenimiento del jardín, pero incluye también algunas referencias a la estructura de la casa.
En una entrada fechada en marzo de 1898, Eusebio escribe: «Hoy me pidieron que podara los arbustos que crecen contra el muro del ala sellada. Es un trabajo que nadie quiere hacer porque hay que acercarse mucho a las ventanas tapiadas. No miré hacia adentro, aunque las tablas tienen huecos. El patrón dice que esa parte de la casa no existe, y si él lo dice, así será». Esta entrada es extraordinaria por varias razones. Primero, confirma la existencia física de una sección de la casa que los planos oficiales niegan. Segundo, indica que esta sección había sido sellada, con ventanas tapiadas, lo cual sugiere un esfuerzo deliberado por aislarla del resto de la propiedad. Tercero, y quizás más inquietante, revela que el dueño de la casa había instruido explícitamente a sus empleados a actuar como si esa parte de la propiedad no existiera. El uso de la frase «el patrón» dice que esa parte de la casa no existe es particularmente revelador. No sugiere ignorancia, sino imposición. El dueño sabía perfectamente que el ala existía, pero había decidido que, para todos los efectos prácticos, debía ser tratada como si no estuviera allí. Esta distinción entre existencia física y existencia oficial es central para entender el misterio de la Casa de la Esperanza. Eusebio añade en otras entradas de su diario detalles adicionales sobre el ala sellada. Menciona que las enredaderas crecían con particular vigor contra esos muros, como si la vegetación intentara ocultar lo que había detrás. Nota que los pájaros evitaban posarse en el techo de esa sección, aunque construían nidos en abundancia en el resto de la casa. Y en una entrada de 1903 escribe algo que ha intrigado a todos los investigadores que han examinado su diario. «Esta noche escuché ruidos del lado del ala sellada. Sonaban como golpes, como si alguien estuviera intentando salir. Le conté al mayordomo y me dijo que seguramente fueron ramas contra las ventanas, pero no hay árboles de ese lado de la casa». Un tercer testimonio proviene de una lavandera llamada Petra Gómez, quien trabajó brevemente en la casa en 1903. Petra fue entrevistada por un historiador local en 1948, cuando era ya una anciana de más de 70 años. Su testimonio, aunque afectado por el paso del tiempo, coincide en lo esencial con los de Guadalupe y Eusebio. Petra recordaba que la casa tenía una parte a la que nadie entraba. Cuando llegué a trabajar, me dijeron que no hiciera preguntas sobre esa parte, que fingiera que no estaba ahí. Las otras sirvientas me contaron que una vez, hace muchos años, había habido habitaciones allí, pero que algo pasó y el patrón ordenó que se cerraran para siempre. Nadie sabía qué había pasado, o si lo sabían, no querían decirlo. Cuando el historiador le preguntó si había intentado alguna vez entrar en esa sección prohibida, Petra negó con la cabeza enfáticamente. «Ni loca», dijo. «Había una sensación en esa parte de la casa que no me gustaba. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire fuera diferente, más pesado, y a veces, cuando pasaba cerca, me parecía escuchar cosas, pero nunca me quedé el tiempo suficiente para averiguar qué era». Capítulo 4. Los registros catastrales. Si los testimonios de los empleados contradicen los planos oficiales de la familia, los registros catastrales del municipio añaden otra capa de confusión al misterio. Estos registros, que documentan las propiedades inmobiliarias con fines fiscales, deberían en teoría coincidir con los planos arquitectónicos. Sin embargo, en el caso de la Casa de la Esperanza, las discrepancias son notables y nunca fueron explicadas. El primer registro catastral de la propiedad data de 1854, un año después de que don Rodrigo González Ibarra completara la construcción. Este registro describe la casa como una residencia de 2 plantas con superficie construida de 820 metros cuadrados, distribuidos en 18 habitaciones más dependencias de servicio.
La descripción coincide razonablemente con los planos originales del arquitecto Sebastián Moreno, lo que sugiere que en ese momento inicial la documentación era consistente. Sin embargo, un registro catastral de 1868 muestra un aumento significativo en la superficie construida. Según este documento, la casa tenía ahora 940 metros cuadrados, un incremento de 120 metros cuadrados respecto al registro anterior. El documento no especifica qué construcción adicional se realizó, pero la diferencia en superficie coincide aproximadamente con lo que ocuparía el ala este descrita en los planos de 1875. Esto sugiere que el ala este fue construida en algún momento entre 1854 y 1868, como una ampliación de la estructura original. Si es así, los planos de 1875 no contenían ningún error, simplemente documentaban una sección de la casa que había sido añadida después de la construcción original. Esta ampliación habría sido un proyecto significativo que requeriría arquitectos, constructores y una inversión considerable de tiempo y dinero. Y sin embargo, no existe ningún documento que registre esta construcción. No hay contratos con constructores, no hay facturas de materiales, no hay correspondencia con arquitectos, no hay permisos municipales. En un archivo familiar tan meticuloso como el de los González, esta ausencia es extraordinaria. ¿Cómo es posible que una familia obsesionada con la documentación no haya dejado ningún registro de una ampliación tan significativa de su residencia? Pero aquí es donde la historia se complica aún más. El siguiente registro catastral disponible data de 1881, 3 años después de la muerte de don Rodrigo y la herencia de su hijo. Este registro vuelve a mostrar una superficie construida de 820 metros cuadrados, exactamente la misma cifra que en 1854. Los 120 metros cuadrados adicionales han desaparecido de los registros oficiales. ¿Cómo es posible que una construcción documentada en 1868 ya no aparezca en 1881? Las posibilidades son limitadas. O bien, la construcción fue demolida, lo cual debería haber dejado algún registro. O bien, el registro de 1868 contenía un error que fue corregido posteriormente. O bien, alguien modificó deliberadamente los registros catastrales para hacer desaparecer una sección de la propiedad de la documentación oficial. Un funcionario del catastro municipal, entrevistado por un investigador en 1963, confirmó que los registros de la Casa de la Esperanza presentaban anomalías que nunca habían sido explicadas. El funcionario, que prefirió no ser identificado, afirmó que había intentado investigar las discrepancias en los años 40, pero que su superior le había ordenado abandonar la investigación sin dar razones. Según sus palabras, me dijeron que los González eran una familia importante y que no convenía hacer preguntas incómodas. Así funcionaban las cosas en aquella época. Capítulo 5. El inventario de 1892. Entre los documentos más detallados del archivo familiar se encuentra un inventario completo de la Casa de la Esperanza, elaborado en 1892 por orden de Rodrigo González Fuentes. Este inventario, que ocupa más de 200 páginas manuscritas, lista cada objeto de valor en la propiedad, desde los muebles principales hasta la cubertería de plata y los libros de la biblioteca. El inventario fue elaborado con un propósito específico: servir como base para una póliza de seguros que la familia estaba contratando con una compañía inglesa. Por esta razón, el documento es extraordinariamente minucioso, incluyendo descripciones detalladas y valoraciones económicas de cada artículo.
También incluye, como era costumbre en este tipo de documentos, una descripción de la estructura del edificio y un plano esquemático que indica la ubicación de los objetos más valiosos. Este plano esquemático es particularmente revelador. A diferencia de los planos arquitectónicos oficiales de la época, que muestran una casa de 20 habitaciones sin ala este, el plano del inventario de seguros muestra una estructura con 24 habitaciones, incluyendo una sección claramente identificada como ala oriental, con 6 habitaciones adicionales. La discrepancia es imposible de ignorar. En 1892, 14 años después de que los planos oficiales declararan que el ala este no existía, un documento elaborado para fines de seguros muestra claramente esa misma ala, con habitaciones numeradas y objetos inventariados en su interior. El inventario lista los siguientes objetos como ubicados en el ala oriental. En la habitación 21, un armario de caoba con espejos valorado en 300 pesos, una cama matrimonial de hierro forjado valorada en 150 pesos y un juego de tocador de plata valorado en 200 pesos. En la habitación 22, un escritorio de nogal valorado en 250 pesos, una biblioteca de 6 cuerpos valorada en 400 pesos y una colección de mapas antiguos valorada en 500 pesos. Las demás habitaciones del ala también tienen objetos listados, aunque en menor cantidad. La existencia de este inventario plantea varias preguntas incómodas. Si el ala este había sido demolida o nunca existió, ¿cómo podían haber objetos ubicados en sus habitaciones? Si la sección había sido simplemente omitida de los planos oficiales, ¿por qué la familia decidió incluirla en un documento destinado a una compañía de seguros extranjera? Y si los objetos listados realmente existían, ¿qué fue de ellos cuando el ala supuestamente dejó de existir? Los objetos listados en el inventario del ala oriental eran de considerable valor. La suma total de los artículos en esas 6 habitaciones ascendía a más de 3,000 pesos de la época, una cantidad significativa que representaba aproximadamente el 15% del valor total de los contenidos de la casa. ¿Fueron estos objetos trasladados a otras habitaciones? ¿Fueron vendidos? ¿Fueron destruidos junto con el ala? Si es que el ala fue destruida, no hay registro de ninguna de estas posibilidades. Un detalle adicional del inventario merece atención. La habitación 24, la última del ala oriental, estaba listada como parcialmente amueblada, con solo 2 objetos: una cama de hierro valorada en 50 pesos y un candado de seguridad valorado en 20 pesos. Esta descripción es inusual. ¿Por qué una habitación de una casa tan bien equipada tendría solo una cama y un candado? ¿Y por qué el candado aparece como un objeto separado, cuando normalmente los cerrojos y llaves no se incluían en los inventarios de la época? Un investigador que examinó el archivo de la compañía de seguros en Inglaterra en 1978 encontró una copia del inventario de 1892, pero con una diferencia significativa. La copia inglesa no incluía las páginas correspondientes al ala oriental. Las habitaciones 21 a 24 simplemente no aparecían, como si esa sección del inventario hubiera sido eliminada antes de enviar el documento. No hay manera de determinar con certeza si la eliminación ocurrió en México antes del envío o si las páginas fueron retiradas posteriormente del archivo inglés. Lo que sí puede afirmarse es que la versión completa del inventario, que incluye el ala oriental, solo existe en el archivo familiar mexicano. Y ese archivo, como veremos, tendría su propia historia de manipulaciones y omisiones. Capítulo 6. La generación del silencio. Rodrigo González Fuentes murió en 1908, a la edad de 68 años.
La propiedad pasó a su hijo mayor, Fernando González Medina, quien tenía entonces 42 años. Fernando había crecido en la Casa de la Esperanza y conocía sus secretos mejor que nadie. Pero si sus predecesores habían mantenido un silencio discreto sobre las inconsistencias de la propiedad, Fernando llevó ese silencio a un nuevo nivel de sistematización. Los documentos generados durante la administración de Fernando muestran una coherencia interna que contrasta marcadamente con la confusión de décadas anteriores. Los planos, los inventarios y los registros catastrales coinciden perfectamente entre sí, mostrando una casa de 20 habitaciones sin ninguna ala adicional. Es como si Fernando hubiera dedicado un esfuerzo considerable a eliminar todas las contradicciones documentales que habían acumulado las generaciones anteriores. Fernando era conocido en la familia por su temperamento metódico y su aversión al desorden. Según testimonios de parientes que lo conocieron, pasaba horas organizando sus papeles, clasificando documentos y asegurándose de que cada cosa estuviera en su lugar. Esta característica de su personalidad hace aún más significativo el hecho de que decidiera eliminar ciertos documentos en lugar de simplemente archivarlos con los demás. Este proceso de limpieza documental dejó algunas huellas reveladoras. En los archivos familiares se encuentran varias notas en la letra de Fernando que hacen referencia a documentos que ya no existen. Una nota de 1912, por ejemplo, menciona la destrucción de planos obsoletos y la consolidación de registros redundantes. Otra nota de 1915 habla de la corrección de errores históricos en el archivo familiar. Estas notas sugieren un esfuerzo sistemático por modificar el registro histórico de la propiedad. Fernando también implementó nuevas políticas respecto al acceso a ciertas partes de la casa. Según testimonios de empleados de la época, durante su administración se reforzaron las restricciones sobre la zona que los sirvientes llamaban el ala vieja. Se instalaron puertas adicionales, se colocaron candados y se dejó claro que cualquier empleado que intentara acceder a esa área sería despedido inmediatamente. Un mayordomo llamado Jacinto Herrera, que trabajó para Fernando González entre 1910 y 1925, dejó un testimonio que arroja luz sobre estas medidas. Según Jacinto, el señor era muy estricto con ciertas cosas. Había una parte de la casa donde nadie podía entrar, ni siquiera los familiares. Yo tenía las llaves de casi todas las puertas, pero había 3 llaves que el señor guardaba personalmente y que nunca me confió. Una vez le pregunté qué había detrás de esas puertas, y me miró de una manera que me hizo entender que no debía volver a preguntar. Jacinto añadió que en sus 15 años de servicio había visto a Fernando entrar en la zona restringida en solo 3 ocasiones. Cada vez, el señor iba solo, llevando una lámpara de aceite, aunque la casa ya tenía electricidad. Se quedaba adentro durante varias horas, y cuando salía parecía perturbado, aunque nunca decía nada sobre lo que había visto o hecho. Fernando González Medina murió en 1931, a la edad de 65 años. Su hijo, Roberto González Villanueva, heredó la propiedad y continuó las políticas de su padre respecto a la zona restringida y a la documentación de la casa. Roberto fue el último González en vivir permanentemente en la Casa de la Esperanza. Capítulo 7. El plano perdido. En 1938, un historiador local llamado Artemio Sandoval comenzó a investigar las antiguas familias de la región como parte de un proyecto para documentar la historia del Estado. Su investigación lo llevó eventualmente a la familia González y a la Casa de la Esperanza, cuya larga historia y abundantes archivos la convertían en un caso de estudio ideal.
Artemio solicitó acceso a los archivos familiares y Roberto González, quizás movido por el orgullo de pertenecer a una familia tan bien documentada, accedió a mostrarle algunos de los documentos más antiguos. El historiador pasó varias semanas examinando planos, inventarios, correspondencia y registros de todo tipo. Fue durante este proceso que hizo un descubrimiento que cambiaría su percepción de la familia y de la casa. En una carpeta que contenía documentos misceláneos del siglo XIX, Artemio encontró un plano que no había sido catalogado ni organizado con el resto de la documentación arquitectónica. El plano, fechado en 1873, mostraba la Casa de la Esperanza con una configuración que no coincidía con ninguno de los otros planos del archivo. Específicamente mostraba el ala este en todo su detalle, incluyendo no solo las 6 habitaciones mencionadas en otros documentos, sino también un sótano debajo del ala que no aparecía en ninguna otra fuente. El plano estaba firmado por un arquitecto llamado Aurelio Mendoza, del cual no existía ninguna otra referencia en los archivos familiares. Incluía notas manuscritas que describían materiales de construcción, medidas estructurales y especificaciones técnicas. Era, sin duda, un documento auténtico de la época, elaborado por un profesional para guiar una construcción real. Artemio quedó fascinado por el descubrimiento. Aquí estaba la prueba de que el ala este no solo había existido, sino que había incluido un sótano subterráneo del que no había ninguna otra mención en toda la documentación de la familia. El historiador tomó notas detalladas del plano y solicitó permiso para fotografiarlo, pero Roberto González se negó, alegando que los documentos familiares no podían ser reproducidos sin autorización especial. Artemio regresó a los archivos varios días después para continuar su investigación, pero el plano había desaparecido. La carpeta donde lo había encontrado seguía en su lugar, pero el documento ya no estaba allí. Cuando preguntó al mayordomo si alguien había reorganizado los archivos, éste respondió que el señor había dado instrucciones de que ciertos documentos fueran trasladados a un lugar más seguro. El historiador intentó hablar directamente con Roberto González sobre el plano, pero su solicitud de audiencia fue denegada. Unos días después, recibió una carta formal en la que la familia le informaba que su acceso a los archivos había sido revocado y que cualquier información obtenida durante su investigación debía considerarse confidencial. Artemio Sandoval nunca publicó nada sobre la Casa de la Esperanza. Sus notas sobre el plano perdido fueron encontradas entre sus papeles después de su muerte en 1962 y proporcionan la única descripción conocida del documento. Según estas notas, el plano mostraba un ala este de aproximadamente 140 metros cuadrados en superficie, con un sótano de dimensiones similares. Las notas incluyen también un detalle inquietante. El sótano estaba marcado en el plano con la palabra sellado, escrita en tinta diferente y aparentemente añadida después de la elaboración original del documento. Capítulo 8. Los últimos años. Roberto González Villanueva murió en 1942, sin descendencia directa. La Casa de la Esperanza pasó a un sobrino, Ernesto González Morales, quien vivía en la Ciudad de México y no tenía intención de mudarse a la propiedad familiar. Por primera vez en casi un siglo, la casa quedó sin un González residiendo en ella. Ernesto visitó la propiedad una sola vez, en el verano de 1943, para evaluar su estado y decidir qué hacer con ella. El informe de su visita, conservado en los archivos familiares, describe una casa en buen estado de conservación, pero con señales evidentes de que ciertas partes no habían sido utilizadas en mucho tiempo.
Ernesto menciona específicamente una sección de la casa que parecía estar permanentemente cerrada, con puertas selladas y ventanas cubiertas desde el interior. En su informe, Ernesto escribe: «Pregunté al cuidador sobre esa parte de la casa y me respondió que su padre, que había sido cuidador antes que él, le había dicho que esas puertas no debían abrirse bajo ninguna circunstancia. Cuando le pregunté qué había detrás, me dijo que no lo sabía y que no quería saberlo. Le pregunté si tenía las llaves y me mostró un juego que incluía 3 llaves marcadas con una cruz roja. Me dijo que esas eran las llaves de las puertas selladas, pero que nunca las había usado y que su padre le había hecho jurar que nunca las usaría». Ernesto consideró la posibilidad de abrir las puertas selladas para ver qué había detrás, pero finalmente decidió no hacerlo. En su informe justifica esta decisión con una frase reveladora: «Mi tío Roberto y mi padre nunca hablaban de esa parte de la casa, y si ellos decidieron mantenerla cerrada, deben haber tenido sus razones. No me corresponde a mí cuestionar las decisiones de quienes me precedieron». Ernesto ordenó que la casa se mantuviera cerrada y que el cuidador continuara en su puesto, con instrucciones de no permitir el acceso a nadie sin autorización expresa de la familia. También ordenó que los archivos familiares fueran trasladados a una bóveda de seguridad en la Ciudad de México, donde permanecerían bajo custodia indefinidamente. La Casa de la Esperanza permaneció cerrada durante las siguientes décadas, visitada ocasionalmente por miembros de la familia que venían a verificar su estado, pero que nunca se quedaban más de unas pocas horas. El cuidador original murió en 1958 y fue reemplazado por un sobrino que heredó no solo el puesto, sino también las instrucciones sobre las puertas selladas y las llaves marcadas con una cruz roja. Capítulo 9. Las investigaciones modernas. A partir de la década de 1960, varios investigadores intentaron acceder a los archivos de la familia González para estudiar la historia de la Casa de la Esperanza. Algunos estaban interesados en la arquitectura del siglo XIX. Otros buscaban información sobre las costumbres domésticas de las familias acomodadas de la época. Y algunos, habiendo escuchado rumores sobre las inconsistencias documentales, querían investigar el misterio del ala desaparecida. Todos estos investigadores se encontraron con la misma respuesta: los archivos familiares no estaban disponibles para consulta externa. La familia González, representada por entonces por los descendientes de Ernesto, mantenía una política estricta de confidencialidad que no admitía excepciones. Las solicitudes de acceso eran denegadas cortésmente, pero firmemente, sin explicaciones adicionales. Un arquitecto llamado Mauricio Estrada intentó un enfoque diferente. En 1972 solicitó permiso para examinar la estructura física de la Casa de la Esperanza, argumentando que su interés era puramente técnico y que no necesitaba acceder a ningún documento familiar. Para su sorpresa, la familia accedió a su solicitud, con la condición de que su visita fuera supervisada y de que no intentara acceder a ciertas partes de la propiedad. El informe de Estrada, publicado en una revista especializada en arquitectura colonial, describe una casa bien conservada, pero con anomalías estructurales evidentes. Según el arquitecto, la distribución de los muros de carga sugería que la casa había sido originalmente más grande de lo que aparentaba. Había paredes interiores que no cumplían ninguna función estructural y que parecían haber sido añadidas para dividir espacios originalmente más amplios. Y en el extremo este del edificio, donde los planos oficiales mostraban solo un muro exterior, Estrada detectó señales de que había habido una construcción adicional que había sido incorporada al jardín. El arquitecto también notó algo extraño en el jardín del lado este de la casa.
El terreno era irregular, con hundimientos y elevaciones que no correspondían a un jardín bien mantenido. Cuando preguntó al cuidador si había habido construcciones en esa área, el hombre respondió que no sabía, que el jardín siempre había sido así desde que él recordaba. Estrada concluyó su informe con una observación que resume el misterio de la Casa de la Esperanza. Esta propiedad presenta inconsistencias entre su apariencia actual y su probable configuración original que no pueden explicarse con la documentación disponible. La estructura física del edificio sugiere modificaciones significativas que no han sido registradas, y ciertas áreas del terreno presentan características compatibles con la existencia de construcciones subterráneas. Se recomienda una investigación arqueológica para determinar la historia completa de la propiedad. Esta investigación arqueológica nunca se realizó. La familia González rechazó todas las solicitudes posteriores de acceso a la propiedad y el informe de Estrada fue recibido con indiferencia por la comunidad académica. Sin embargo, el arquitecto nunca abandonó su interés en el caso. En una entrevista concedida poco antes de su muerte en 1996, Estrada compartió algunas observaciones adicionales que no había incluido en su informe original. Mencionó que, durante su visita supervisada, había notado que el cuidador parecía genuinamente nervioso cuando se acercaban a cierta parte de la casa. También recordaba haber visto una puerta en un pasillo del primer piso que no coincidía con ninguna habitación mostrada en los planos que le habían proporcionado. Cuando preguntó sobre esa puerta, el supervisor de su visita le dijo que era un armario de limpieza y cambió rápidamente de tema. Pero lo más intrigante de la entrevista fue lo que Estrada dijo sobre el jardín del lado este. Según su recuerdo, había encontrado fragmentos de tejas y piedra mezclados con la tierra, como si los restos de una construcción hubieran sido enterrados allí en lugar de ser removidos completamente. También había notado que el nivel del suelo en esa área era ligeramente más alto que en el resto del jardín, como si algo hubiera sido cubierto en lugar de excavado. Estrada concluyó la entrevista con una reflexión que resume su frustración con el caso. Pasé 30 años diseñando y estudiando edificios, y puedo decir con certeza que la Casa de la Esperanza no es lo que pretende ser. Hay algo allí que alguien se tomó muchas molestias en ocultar. No sé qué es, y probablemente nunca lo sabré, pero está allí. Capítulo 10. El estado actual. La Casa de la Esperanza sigue existiendo hoy, más de 170 años después de su construcción original. La propiedad continúa en manos de la familia González, aunque ningún miembro de la familia ha residido allí desde 1942. Un cuidador, descendiente de los cuidadores anteriores, mantiene la casa en condiciones básicas de conservación. Los registros actuales de la propiedad coinciden perfectamente entre sí. Los planos, los inventarios y los documentos catastrales muestran todos la misma casa, 2 plantas, 20 habitaciones, sin ningún ala adicional. Los documentos antiguos, que mostraban una configuración diferente, si todavía existen, permanecen en la bóveda de seguridad de la familia, inaccesibles para los investigadores. De vez en cuando, alguien recuerda el caso y hace preguntas. Un periodista local publicó un artículo en 1998 sobre las casas con historia de la región y mencionó brevemente los rumores sobre el ala desaparecida de la Casa de la Esperanza. El artículo generó algunas cartas de lectores que afirmaban tener información sobre la propiedad, pero ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada. En 2005, un grupo de estudiantes de arquitectura solicitó permiso para documentar la casa como parte de un proyecto académico. La familia denegó la solicitud, como había denegado todas las anteriores.
Los estudiantes intentaron obtener información a través de los registros públicos del catastro, pero encontraron que los documentos disponibles eran todos recientes y no incluían ninguna referencia a la historia de modificaciones de la propiedad. El misterio del ala desaparecida permanece sin resolver. Los documentos antiguos sugieren que existió una sección de la casa que en algún momento dejó de ser mencionada en los registros oficiales. Los testimonios de empleados confirman que había una parte de la propiedad a la que nadie tenía acceso. El plano encontrado por Artemio Sandoval, si su descripción es precisa, indicaba la existencia de un sótano sellado debajo del ala este. Pero ninguna de estas piezas de evidencia puede ser verificada independientemente, y la familia González ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema durante más de un siglo. Ocasionalmente, algún miembro de la comunidad local comparte historias sobre la Casa de la Esperanza que han pasado de generación en generación. Un anciano del pueblo cercano recuerda que su abuela, quien había trabajado como costurera itinerante a principios del siglo XX, le contó una vez que había visitado la casa y que le habían advertido que no mirara hacia el lado este del jardín. Cuando preguntó por qué, le dijeron simplemente que era mejor no prestar atención a lo que no se puede cambiar. Otra historia, imposible de verificar, pero persistente en la memoria local, cuenta que en algún momento de la década de 1920, un joven del pueblo escaló el muro de la propiedad de noche como una apuesta con sus amigos. Según esta historia, el joven entró al jardín del lado este y encontró lo que describió como una puerta en el suelo, medio oculta por la vegetación. Cuando intentó abrirla, escuchó un sonido que lo hizo huir corriendo. Nunca quiso hablar de lo que había escuchado y poco después se marchó del pueblo para no volver. Estas historias, como todas las historias que rodean a la Casa de la Esperanza, no pueden ser confirmadas, pero contribuyen a la atmósfera de misterio que ha envuelto a la propiedad durante más de un siglo. Algo ocurrió allí, algo que la familia González decidió ocultar de los registros y de la memoria. Y ese algo, sea lo que sea, sigue allí, esperando quizás a que alguien finalmente decida desenterrar la verdad. Epílogo. Lo que los planos no muestran. El archivo documental número 715 contiene, además de los documentos ya descritos, una serie de notas elaboradas por diferentes investigadores a lo largo de los años. Estas notas, que reflejan las teorías y especulaciones de quienes han estudiado el caso, ofrecen varias posibles explicaciones para el misterio del ala desaparecida. Una teoría sugiere que el ala este fue escenario de algún evento traumático, quizás una muerte o una enfermedad que llevó a la familia a sellarla y eventualmente a borrarla de los registros. Esta teoría explicaría tanto el cierre físico de la sección como el silencio documental, pero carece de cualquier evidencia que la respalde. No hay registros de muertes inusuales en la familia durante el periodo relevante, ni menciones de enfermedades graves que pudieran haber requerido el aislamiento de una parte de la casa. Otra teoría propone que el ala este fue utilizada para algún propósito que la familia prefería ocultar, quizás algo ilegal o socialmente inaceptable. Esta teoría es consistente con el secreto mantenido a lo largo de las generaciones, pero no explica por qué los propios documentos internos de la familia muestran inconsistencias. Si los González hubieran querido ocultar algo completamente, podrían haber eliminado todas las referencias al ala desde el principio, en lugar de dejar un rastro confuso de documentos contradictorios. Una tercera teoría, quizás la más inquietante, sugiere que el ala este todavía existe físicamente, sellada pero intacta, esperando ser descubierta. Según esta teoría, los planos que muestran la casa sin el ala no reflejan la realidad,
sino una versión editada de la realidad que la familia ha impuesto sobre los registros. El ala estaría allí, detrás de las puertas cerradas y las ventanas tapiadas, conteniendo lo que sea que los González decidieron encerrar hace más de un siglo. Una cuarta teoría, propuesta por un historiador de la arquitectura en un artículo nunca publicado, sugiere que el sótano mencionado en el plano perdido podría ser la clave del misterio. Según esta teoría, lo que la familia realmente quería ocultar no era el ala en sí, sino lo que había debajo de ella. El sótano sellado podría contener algo, objetos, documentos o algo más tangible, que los González consideraron necesario enterrar literalmente bajo capas de tierra y silencio. Existe también una quinta teoría, más especulativa, pero no por ello menos interesante. Algunos investigadores han notado que las fechas de las principales inconsistencias documentales coinciden aproximadamente con periodos de inestabilidad política en México. La intervención francesa, el porfiriato, la revolución. Según esta teoría, el ala este podría haber sido utilizada como escondite durante estos periodos turbulentos para proteger personas, objetos de valor o documentos comprometedores. Una vez pasado el peligro, la familia habría decidido mantener el secreto por razones que ya no son relevantes, pero que se convirtieron en tradición familiar. No hay manera de confirmar o refutar ninguna de estas teorías sin acceder a la propiedad y a los archivos familiares. Y dado el historial de la familia González, es poco probable que tal acceso sea concedido en un futuro previsible. Lo que queda, entonces, es el misterio. Una casa que no coincide con sus propios documentos. Un ala que aparece y desaparece según qué plano se consulte. Una familia que ha dedicado generaciones a mantener un secreto que nadie fuera de su círculo conoce. Y un silencio que se extiende a través del tiempo, guardando respuestas que quizás nunca serán reveladas. El expediente se cierra aquí no porque el caso haya sido resuelto, sino porque no hay más fuentes que consultar. Los documentos contradictorios permanecen en sus archivos, el ala desaparecida permanece en el olvido, y la Casa de la Esperanza permanece en pie, guardando sus secretos detrás de muros que han aprendido a no revelar nada. Fin del archivo documental número 715. Clasificación: expediente anómalo, estado, cerrado por agotamiento de fuentes. Nota del archivista. Las inconsistencias documentales descritas en este expediente no han sido corregidas ni explicadas. Se recomienda reapertura en caso de que la familia González autorice acceso a sus archivos privados o a la propiedad. Probabilidad de reapertura indeterminada. Y así termina el caso de la familia González. Una historia de planos que no coinciden, de habitaciones que desaparecen de los registros, de una familia que decidió en algún momento que una parte de su casa simplemente dejara de existir en los documentos. No hubo crímenes, no hubo violencia, no hubo escándalos públicos, solo un silencio metódico, mantenido durante generaciones, que convirtió una sección entera de una mansión en algo que oficialmente nunca existió. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este archivo. Sé que fue largo, sé que fue diferente a los casos anteriores, pero espero que te haya dejado pensando. Porque a veces los misterios más inquietantes no son los que involucran desapariciones o tragedias, sino los que simplemente no pueden ser explicados con los documentos disponibles. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que había en el ala desaparecida? ¿Por qué crees que la familia decidió borrarla de los registros? ¿Has escuchado historias similares sobre casas en tu región donde los planos no coinciden con la realidad? Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, dale like,
Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo caso. Porque hay muchos más expedientes esperando ser abiertos, muchas más familias con secretos que descubrir. Nos vemos en el próximo video de El secreto de la familia. Hasta entonces, cuídate. Y recuerda, a veces los documentos mienten, a veces los planos ocultan más de lo que muestran, y a veces las familias guardan secretos que prefieren llevarse a la tumba antes que revelar.